Hola, bienvenidos de nuevo al espacio Libros con Alma, en el que, como he dicho en más de una ocasión, se habla de libros, se habla de información que procede quizá de libros diferentes, pero igual el libro nos enseña o se enseña de cuando en cuando. Bueno, da igual. Ahora mismo no es un tema que nos deba preocupar. Desde luego a mí no me preocupa, pero sí es cierto que a pesar del título, los libros físicamente aquí enseñados son relativamente escasos. Bueno, hay un tema también de lo que quiero hablar hoy, transmitir, básicamente compartir, que es un tema que de seguro hay muchas personas en el mundo, muchas más que las que puedan ver estos vídeos, que conocen o superficialmente o profundamente, porque no es lo mismo conocer una cosa por encima que conocerla de verdad. Bueno, de verdad, más a fondo, que a lo mejor no es ni de verdad tampoco. Y luego hay muchísimas personas, pues obviamente que desconocen el tema, como a todos nos pasa. Este es el tema de la iniciación, o las iniciaciones, porque son varias. Y es un tema que hay una cosa que me sorprende un poco. Yo no he visto en la actualidad, y desde hace unos años, no he visto, claro, no he visto todos los vídeos que hay, ni de lejos, porque hay una infinidad que casi te pueden matar si los puedes, te dedicas a verlos todos, ¿no? Eso como leer todos los libros o ir a todas partes del mundo. Eso te puede agotar. Es demasiado. Pero me extraña que la tendencia es a que es un tema del que no se habla. No se divulga, no se especifica. Hay muchísimas cosas de las que se hablan, pero mira por dónde esta no. Y me extraña un poco porque es un tema al que se le dio muchísima caña, mucha intensidad para divulgarlo en conferencias, en libros. Claro, esto ocurrió en la era pre-Internet. O sea, hubo muchísimos años donde Internet no existía, pero sí existía el anhelo y el impulso a comunicarse, que eso creo que ha existido desde tiempos casi inmemoriales, pero claro, este tema, cuando aparece Internet, pues no digo yo que no haya algún vídeo, seguramente, me extrañaría mucho, pero no es lo habitual verlo en las redes. Y me imagino que en otras redes distintas a YouTube, más populares entre los jóvenes, pues entiendo que menos todavía. Pero, ¿este tema cuál es? Bueno, lo comenté antes muy brevemente, y es el tema de las iniciaciones o las expansiones de la conciencia, que es también un poco como podemos entenderlas. ¿Y qué es esto de la iniciación y la expansión de la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Debate o tema pues de otro u otros vídeos, porque aquí hay mucha historia. Tanta que casi da un poco de cosa, ¿no? Mencionarlo, no sé, que quedes atrapado en una explicación que parece no tener un fin. Bueno, las iniciaciones son un concepto de carácter esotérico, con S, no con X, esotérico, o sea, profundo, misterioso, marcado por un arcano antiguo en el tiempo, o sea, casi por un código a descifrar. Cada vez está muy descifrado porque hay publicaciones, ya hace muchos años, que lo dejan bastante claro, pero no deja de ser un lenguaje, entre comillas, algo críptico, o muy críptico, depende del texto original del que tú pretendas extraer la información. Por ejemplo, hay una serie de libros reeditados y reeditados de manera continua, que incluso hoy en día sorprendentemente se venden, pese a su ya casi remota antigüedad. Son libros de la Escuela Arcana, una escuela de divulgación esotérica pues muy conocida para los adeptos a ese tipo de información. Claro, para los no adeptos pues es tan desconocido como para mí el fútbol, por mostrar un paralelismo que se entienda. En esos libros de la Escuela Arcana, como en otros, no necesariamente otras escuelas, sino intentos individuales de ofrecer pues esa información, pues se menciona una cosa pues ciertamente curiosa, aunque uno la tenga muy asumido el tema. Es curioso porque te está diciendo que la vida, o sea, resumiendo mucho, sobre este tema yo escribí también en un libro que comenté en un vídeo anterior, el libro de Sin Fronteras, lo comenté ahí, también escribí sobre las iniciaciones, bueno, porque era casi una obligación moral hacerlo. Se supone, o bueno, se sabe, voy a decir se supone para aquellas personas que no tienen una experiencia de contacto con este tema. Para todas ellas, y es lógico, y es deseable que sea así, se supone. Para otros u otras, pues es más una certeza, ¿no? Pues se supone que los seres humanos, bueno, tenemos una especie de límite evolutivo, podemos progresar mucho, ambicionar mucho, lograr muchos desarrollos físicos, intelectuales, de todo, sorprendente, maravilloso y deseable, muy deseable. Pero llegará un momento que aún con todo lo que hemos conseguido, surge
una inquietud, una especie de vacío, un extraño tipo de vacío, más extraño incluso que el vacío cuántico, del que se habla en mecánica cuántica, que dices, bueno, lo tengo todo interior y exteriormente, o yo concibo o deduzco que lo tengo todo, pero me falta algo. Bueno, este algo es el alma, es que el alma tenga un contacto regular, lo más regular posible e intenso, con todo lo que tú has hecho de ti mismo, pero sin el concurso del alma. El alma tiene finalmente que participar, tiene que complementar. Es el otro extremo de la polaridad que nos faltaba, podríamos decir. Pero ¿todo esto qué significa? Significa que cuando la evolución humana, del ser humano, como ser humano, no como otra cosa, llega a su culmen, a su límite, sucede el principio, o sea, se inicia el principio de otro tipo de evolución, que son las iniciaciones. Empezando por la primera, claro, están numeradas, obviamente, para entendernos, de la primera a la quinta. Son 5 etapas. Y dice, bueno, pero estas 5 etapas, lo digo para el que no tenga ni idea, e incluso para el que tenga cierta idea, como yo, por ejemplo, que tampoco me lo sé todo, pues claro, también me hago preguntas. Porque eso cómo se ve, eso cómo lo sabes. Eso sacas una evidencia, pregunta uno, ¿no? De que existe un alma que busca complementar un vacío que hemos ignorado sistemáticamente durante mucho tiempo, pero que un día no podemos negar, y tiene que aparecer ese otro dato, esa otra fuente de sensibilidad y aprendizajes, que es a lo que nos lleva la conciencia interna, o el alma, o llamadlo como queráis. Se suele llamar yo superior, conciencia o conciencia superior, alma, y quién sabe cuántos términos más que yo ahora pues no sabría deciros, pero que de seguro que existen. Términos que describen o son equivalentes, describen lo mismo. ¿Qué pasa? Que una vez se empieza el proceso iniciático, una de las primeras cosas que descubres, o descubre aquella persona que se inicia en ese particular y curioso proceso, descubre que la vida que ha conocido, modo de pensamiento, de reacción, de sensibilidad, los objetivos, las ambiciones, las costumbres, los hábitos, muchísimas cosas más, descubre un tanto sorprendido, pero a la vez gratamente sorprendido, descubre que en realidad todo eso ha sido preparatorio para una etapa que ignoraba durante mucho tiempo y que es la verdadera etapa de evolución, donde se evoluciona de verdad. Uno dice, bueno, pero la evolución de verdad no es hacerse más fuerte, más inteligente, tener más resistencia, más autocontrol. Sí, es un tipo de evolución, indudablemente. Y de hecho, en mi opinión, debe ser así. Ya no es que sea algo optativo, es que debe ser así. Es una ley natural, debe ser así. Tu organismo físico más fuerte, tu conciencia más capaz de congregar, por así, bueno, congregar no sería el término, sino unificar las tendencias dispersas de tu interior y decir, bueno, pues por un tiempo me centro en una única cuestión para lograr el máximo éxito posible en aquello que centro mi energía, mi ambición, sea una cuestión intelectual, emocional, artística, política, quién sabe qué. Hay tanta diversidad que es imposible enumerarla toda. Pero claro, la iniciación te enseña, de un modo a veces muy sutil e indirecto, otras veces de un modo bastante evidente, te enseña que básicamente hasta el momento que empiezas la iniciación, el proceso de evolución iniciática, hasta entonces tú solo eras una especie de sombra en la que pensabas que eras la luz completa. Y no eres la luz completa. Eres una pequeña luz que parecía completa, porque a juicio, al parecer del que lo experimenta, eso era el sumum, el máximo, pero que tras una crisis de valores interna que dices, hostia, es que esto no es lo que... Es que me doy cuenta que lo tengo todo y a la vez no tengo nada. ¿Qué pasa aquí? Pues bien, lo que pasa es que había otro componente, el alma, la conciencia, el yo superior, etc. Claro, la iniciación, visto así, desde esta particular perspectiva, empieza cuando hay una sensación de fracaso personal sobre lo que a todas luces hemos creído que somos y que podemos lograr, y hemos centrado la medida del universo a nuestra medida íntima y profunda acerca del valor que consideramos tener, que es un valor muy alto porque hemos logrado muchas cosas. Y eso además hay que mezclarlo con la reencarnación, porque eso no sucede en una única vida, te mueres y ya está, ya no vuelves más. Eso es un proceso reiterativo durante muchas encarnaciones. Otro misterio del que habrá que hablar, porque obviamente, ¿cómo se entiende eso de venir y volver a venir? ¿Quién es el que vuelve? ¿Bajo qué forma? ¿Y qué significa eso? Eso, entre otros más, muchos más interrogantes. Pues bien, la iniciación es un proceso
de una especie que se inicia en una especie de fracaso personal o incluso colectivo. Eso es más difícil, pero puede pasar. Y eso despeja un poco el obstáculo del ego que se había interpuesto en ese otro tipo de aprendizaje. Entonces sucede la primera iniciación, la segunda, bueno, hasta la quinta. Y eso insume tiempo. Tiempo y procesos de percepción que desvirtúan completamente lo que entendemos por percepción. ¿Por qué? ¿Qué es la percepción? Bueno, pues está claro, percepción en este mundo físico, tridimensional, como se sabe, está clara. Yo percibo una cosa, la interpreto según unos contenidos que ya están dentro de mí, que son en su mayor parte innatos, pero que pueden ser adquiridos, por lo menos hay una mezcla de ambas cosas, innato y adquirido por el ambiente educacional, por las experiencias vividas, supuestamente involuntarias, o sea, que tú no has pedido, pero que te han llegado. Pues bien, bueno, y está la percepción de las imágenes, de los colores, pero ¿qué pasaría si esa percepción cambiara tanto que lo que siempre fue de una manera descubres que además de ser de esa manera y sin negar esa forma tradicional de percepción y de extraer conclusiones de lo que percibes, si además de eso resulta que hubiera otra cosa más? O mejor dicho, hubiera mucho más que lo que has sido capaz alegremente de ver y de comprender y de reflexionar y de lo cual extraer conclusiones lógicas y de percibir tal cual la realidad que a ti te parece que es tal cual la percibes. ¿Qué pasaría si eso cambiara? ¿Qué pasaría si te dieras cuenta que estás en el principio de un proceso en el que eres un neófito, una especie de novato en el ámbito esotérico, y que lo único a lo que puedes presumir es a estrechar los lazos con esa conciencia interna que en cierto modo ha despertado y que ahora ya no te está dejando ir hacia atrás y te está comprometiendo en un nuevo papel, en una nueva concepción de lo que eres, de lo que puedes, de lo que debes y de lo que necesitas? Claro, explicado así da hasta miedo, ¿no? Porque dices, ¿qué será esto cuando llegue, no? ¿Va a destruir todo lo que he creído durante vidas y vidas y vidas? O sea, aunque solo sean una vida. Vamos a suponer que solo hay una vida y que eso en un momento dado de esa vida se destruyen estos supuestos, estas convicciones, y apareces tú como renacido, pero como despojado de todas las cosas que te hacían fuerte, inteligente, capaz, exitoso y hábil en lo que fuere. En muchas cosas en realidad. Claro, la iniciación es puñetera visto así, y sin embargo es maravillosa visto desde el ángulo de lo que es y de lo que debe ser. Bueno, yo remito a las obras de divulgación esotérica. Hay unas cuantas, no las conozco todas. La Escuela Arcana, de Alice Ann Bailey, la divulgadora principal de esa escuela. Bueno, cosas raras, podemos decir, para una perspectiva cotidiana y normal, eso sí. Y hay una obra, una obra, es una serie de libros divulgados hacía, pues bueno, más de 10 años, sí, más de 10, no, más de 20 años, que son los libros de divulgación de un montón de conferencias que dio un señor llamado Benjamin Creme. Claro, tampoco se oye hablar de él en absoluto. No, me extraña y no me extraña, porque el mundo tiene intereses diferentes. Pero, bueno, yo os lo digo para el que indague y busque. Ahí el señor Benjamin Creme publicó una serie de libros, no sé cuántos, 3 o 4 supongo, donde abarca muchísimos temas esotéricos de un modo bastante sorprendente y bastante exacto y preciso, y en el que, por supuesto, aparece, como no, y de un modo amplio y muy bien explicado, el tema de las diferentes y sucesivas iniciaciones. En cuanto a cómo lo vive la persona que lo experimenta, cuál es el objetivo, a dónde nos lleva y qué es eso. Yo también he escrito sobre ello en ese libro que comenté anteriormente, Sin Fronteras, una guía para el buscador inquieto, entre otros muchos temas, pero estos libros de Benjamin Creme son muy, muy recomendables para esta cuestión. También hay autores que a través de la astrología esotérica, con S, astrología esotérica, está también entremezclada con la iniciación, en cierto modo. Y también por esa parte puedes aprender cosas. Y quién sabe cuántos libros más hay, porque yo creo que es un mundo inagotable. En fin, en cualquier caso, ahí os dejo iba a decir las credenciales, ¿no? Los datos. Bueno, y también hay un libro, por cierto, de Alice Ann Bailey, de la Escuela Arcana, un libro pequeñito, sin pretensiones de ser ningún tomo enciclopédico, un libro titulado Iniciación humana y solar. Este es el título. Iniciación humana y solar.
Es un libro profundamente esotérico, como todos los de Alice Ann Bailey, y que ciertamente, pues bueno, puede sorprender porque es un lenguaje antiguo, no es cotidiano. Hay como que readaptarse cuando lees el libro. Este como otros muchos. Incluso los de Benjamin Graham, que tienen un lenguaje más contemporáneo, más moderno, aún así, pues bueno, tienes que hincar un poco los codos para entender. Bueno, hincar los codos no es la expresión, porque no es un tema de estudios oficiales o de pasar exámenes. Pero sí, tiene su dificultad. Aunque lo explica muy bien, ¿eh? Yo creo creo que es ideal estudiar a Benjamin Graham, lo que él dice y las respuestas a las múltiples preguntas que le hacen. Porque es sorprendente lo que ese hombre sabía. Imagino que ha fallecido ya. Imagino que sí. Bueno, sea como fuere, ahí queda el tema. La iniciación, volveremos sobre ello porque realmente lo que he hecho es como un pequeño aviso sobre el tema. No lo he explicado con cierta profundidad en absoluto. Queda mucho, mucho, mucho. Y llegaremos a ello en otros vídeos sucesivos en los que os recordaré, a los que me seguís, y gracias por ello, os recordaré la relevancia que tiene el proceso iniciático en la vida humana. Porque va un poco al revés de la vida como la concebimos usualmente. Va un poco al revés. Y eso es bueno y malo a partes iguales. Depende para quién. Bueno, yo os dejo el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima fase divulgativa. Puede ser cualquier otra cosa. Hay temas de tarot, temas de astrología, temas de psicología que, bueno, iremos, sin entrar en detalles escabrosos o complejos, iré divulgando y compartiendo, por supuesto. Pues ahí queda el tema. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo en el que espero que estéis, bueno, si os suscribís, claro, como nos pasa a todos, que estéis atentos a la aparición de los nuevos vídeos, en definitiva. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.